Gracias, César, por la presentación. Gracias, presidente, por la invitación, y al Rotary por estar nuevamente acá. Es la segunda vez que voy a hablar un poquito más cerca de la pantalla para hacer alguna mención a lo que vamos a ver. Bueno, muy agradecido de estar acá nuevamente y de tratar un tema que bueno, a ver, son 25 minutos, es muy poco tiempo, pero vamos a intentar dar las ideas de cómo estoy viendo este nuevo escenario para los tratados comerciales, pero voy a dar un paso más. Ese paso tiene que ver con pensar un poco en, ¿por qué no?, una reconfiguración del sistema internacional. Yo creo que estamos atravesando una nueva etapa en las relaciones internacionales y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Entonces, bueno, una discusión tiene que ver con este nuevo paradigma en las relaciones internacionales, que está dado, como sabemos, fundamentalmente por la asunción de Trump, pero no solo. Porque hablamos mucho de Trump, de sus políticas, pero la emergencia de Asia-Pacífico, la debilidad de Europa, esto tiene mucho más tiempo, ¿no? Y esto es todo lo que estamos viendo ahora. O estos organismos internacionales que se reclaman tanto que deben ser reformulados. Entonces, claramente hay un nuevo paradigma en las relaciones internacionales que está cambiando las proyecciones a futuro. De hecho, hay muchos expertos que ya no se animan a hacer prospectiva, digamos, ya las variables para adelantar lo que puede pasar en el futuro son tan complejas que, bueno, que es cada vez más difícil decir, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir este fin de semana en Argentina en el G20? Difícil. Difícil saber cómo va a ser la declaración, si Trump va a poder permitir que se llegue a una declaración, si Xi Jinping va a tener una actitud, si Putin va a tener otra, etcétera, etcétera. Es bien complejo hacer prospectiva. Entonces yo diría que todo lo que analicemos tiene que ser en este marco, en un nuevo paradigma de las relaciones internacionales que está conformado fundamentalmente por esta triada que está cambiando rápidamente. Estados Unidos con un rol bien relevante. No estamos diciendo que sea bueno el rol de Trump, pero sí estamos diciendo que está nuevamente sentado en la mesa. ¿Qué pasó? Con lo que ocurrió con Bush, todos conocemos, después vino Obama con una política mucho más light en relaciones internacionales, muy bienvenida en los organismos internacionales, pero eso hizo perder cierto peso relativo a Estados Unidos, que es lo que le preocupa a Trump, fue parte de su discurso, ¿no? Entonces ahora tenemos a un Estados Unidos muy agresivo sentado en la mesa, ¿no? Y con algunas ideas totalmente nuevas en cuanto a este nuevo paradigma de cómo negociar. De hecho, lo que plantean los organismos internacionales, lo que plantea desde la OTAN hasta la renegociación del acuerdo con México y Canadá, o lo que plantea la OMC, o lo que plantean Naciones Unidas, o su visión sobre el cambio climático, son todos asuntos bien distintos a lo que veníamos acostumbrados. Totalmente disruptivo. Una Europa que ahora está en una situación un poquito más estable a partir del acuerdo del Brexit, que debe ser ratificado por el Parlamento británico, pero también por el Parlamento europeo. Pero bueno, una Europa con extrema debilidad. Por supuesto que la salida del Reino Unido debilita mucho a Europa y preocupa la inestabilidad de Europa, porque que Europa esté inestable es toda esta complejidad del Medio Oriente, de una Europa que necesita tener una actitud un poquito más activa en esa región del mundo, y su vínculo, por supuesto, con Rusia. Basta mencionar el conflicto Rusia-Ucrania para darse cuenta de la debilidad de Europa, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de errores que preocupan. Y después hay una emergencia de todo Asia-Pacífico. Ya no es China. Mirar solo China es un error, porque China ya está creciendo a tasas más bajas que lo que crece India, ¿no? O tenemos que mirar el sudeste asiático, tenemos que mirar toda esta región que es denominada Asia-Pacífico, donde allí está gran parte del crecimiento mundial. Aquí lo podemos observar. En otras palabras, podemos decir que el crecimiento mundial se concentrará en Asia-Pacífico. El 78,2% del incremento del PIB mundial entre el 2015 y 2025 lo explica esta zona del mundo. ¿Cómo puede ser entonces que no tengamos una estrategia definida de lo que pasa en Asia si casi el 80% de lo que va a crecer el Producto Bruto Internacional pasa en Asia-Pacífico? Bueno, esto no quiere decir olvidarse de Europa, olvidarse de Estados Unidos. No, vamos a seguir con Europa, vamos a seguir con Estados Unidos, pero cualquier reforma que se les venga en mente está ocurriendo en Asia-Pacífico, no está ocurriendo en Europa ni en Estados Unidos. Y lo podemos ver acá con las tasas de crecimiento. Miren cuánto crece China, pero cuánto está creciendo India, ¿no? Entonces, cuando me dice un empresario, bueno, ¿por dónde empiezo? Quiero exportar a China y voy a Shanghái o voy a Beijing. Bueno, pero vas a empezar por una ciudad de 25 o 30 millones de habitantes. ¿No será mejor empezar por las 30, 40 ciudades chinas que ya tienen el tamaño de Montevideo?
pero claro, hay que saber que están ahí, hay que tener una estrategia, ¿no? Ahí está la clase media, porque ahí está la gente joven, la clase media y la que tiene más ingreso. Entonces, y todas las reformas en cuanto a todos los cambios de patrones de consumo se están dando en Asia Pacífico, y esto no solo bienes, no es que están comiendo proteínas que antes comían menos. Esto es bienes y servicios. Esto es que hoy en WeChat, digamos, que es el WhatsApp chino, se puede pagar y se puede comprar 1 kilo de yerba Canarias estando en Beijing. Y uno puede comprar carne uruguaya por ese sistema pagando de forma electrónica. Eso es el mundo de hoy, y ese es el mundo que tenemos que intentar tener en la cabeza, porque ese mundo es fundamentalmente Asia-Pacífico. Y esto es, obviamente, la clase media, acá está en inglés, la middle class, que, miren lo que dice acá, en el 2030, el 65% de la clase media mundial va a estar en Asia-Pacífico. Porque hay que entender que ya estamos hablando de que en China hay medios ricos, la misma población que Estados Unidos. O todavía queda pasar del campo a la ciudad un Estados Unidos entero. Todos estos movimientos que también se dan en India, pero ojo que también se dan en Bangladesh y que también se dan en el sudeste asiático, tenemos que seguirlos. Después voy a ver si lo estamos siguiendo o no. Acá hay algo súper revolucionario. Para mí va a ser el tema del año que viene, la reforma de la OMC, como un primer paso de una necesaria reforma de los organismos internacionales. Yo creo que nos hemos demorado. Esto es como el edificio que es muy rígido, y de tan rígido, si no se mueve, se puede caer. Todos los procesos de integración de la región y todos los organismos internacionales han cometido el mismo error de parte de las potencias centrales, no las emergentes, de no reformar a tiempo. Y la OMC está en una situación de esta naturaleza. Ahora ya escuchamos a Macron, escuchamos a Merkel, están más dispuestos a negociar. Por eso no todo lo de Trump es malo. De cierta forma, Trump también puso arriba de la mesa algunos asuntos que no estaban en arriba de la mesa, como la necesaria reforma de los organismos internacionales. Por supuesto que hay otra gran cantidad de asuntos de la agenda en los que Trump sí es complicado. A ver, yo quiero decir esto. Yo miro a Trump y miro a Xi Jinping y la verdad es complicado, porque acá ya conocemos lo que piensa, y acá, si bien me daría más tranquilidad hoy Xi Jinping que Trump, ojo que no sabemos lo que piensa. Y toda la reforma de lo que es Xi Jinping en China y su concentración de poder en los últimos meses o años es extremadamente preocupante. Y la política de China en el mar del sur de China y su relación con los vecinos es extremadamente preocupante. Y su relación con Japón es extremadamente preocupante. Y su posición con Taiwán es extremadamente preocupante. Ojo, porque errores de cálculo pueden llevarnos a conflictos del pasado, Se trata de errores de cálculo. Esto me preocupa mucho. Pero lo que quiero decir acá es que se habla mucho de la guerra comercial. Estados Unidos y China no tienen una guerra comercial. Eso es algo que hemos puesto los organismos internacionales y los académicos, que nos encanta hacer cálculos de cuánto impactan los aranceles. Lo que hay entre Estados Unidos y China es una guerra por el liderazgo mundial, no es una guerra comercial. Están luchando por quién va a dominar la tecnología en los próximos 20, 30 años. De eso se trata, Es una guerra fría, claramente lanzada entre estas dos potencias. De hecho, ustedes saben que hasta el día de hoy, la balanza comercial negativa que tenía Estados Unidos con China no cambió. De hecho, la guerra comercial y esa gran cantidad de aranceles que se impusieron bilateralmente no cambió la situación de déficit. Seguimos igual. Pero lo que le preocupa obviamente a Estados Unidos es el rol que ha ocupado China, no solo en América Latina, sino también en África, sino también en Medio Oriente. Toda esta mega obra de infraestructura que está haciendo que se conecten los puertos de China con los puertos de Europa. Es increíble lo que está ocurriendo. Estamos hablando no de cuentos chinos, estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares que ya existen, ¿no? Entonces, les pido que pensemos un poquito qué hay atrás de esto. Se habla relativamente poco, pero preocupa, ¿no? Es mucho más que una guerra comercial, definitivamente. Y acá se está, de cierta forma, reconfigurando el sistema internacional actual. Acá, ¿quién va a jugar un rol relevante? Bueno, Europa. Europa tiene que levantarse, rápido. Europa tiene que levantarse.
y después el que va a jugar progresivamente un rol es India, y Japón ya está empezando a tener un liderazgo porque a Japón le preocupa, le preocupa la política que está siguiendo Trump a nivel internacional. Algunos comentarios de lo que pasa en el mundo en términos más de comercio. Esta es una gráfica muy utilizada que lo que indica es cuánto crecieron los acuerdos de libre comercio en los últimos años. Lo que hay es un crecimiento exponencial. De la década del 90 en adelante se han cerrado cientos y cientos de tratados de libre comercio. ¿Y por qué digo tratados de libre comercio? Porque esta sigla que genera una especie de aversión en este país es simplemente un instrumento para el desarrollo, punto. Entonces, en Uruguay no se entiende qué es lo que genera el Tratado de Libre Comercio. Es una especie de pánico escénico con una sigla y con un instrumento de tantos de política comercial. Bueno, obviamente el mundo se ha abierto a una velocidad increíble, inédita. Uruguay esta película no la vio. No la vio. Y además ahora ya estamos en otro fenómeno que tiene que ver con los megabloques. Ya no son acuerdos solo bilaterales, sino que tiene que ver con una alianza del Pacífico que mira hacia el Pacífico, tiene que ver con una Europa y con un Estados Unidos que pretenden tener un acuerdo comercial. Por supuesto que Trump lo puso en el congelador, pero no lo descartó, lo puso en el congelador. Y después tenemos toda una Asia que está integrada, una Asia Pacífico que está integrada. Entonces, no solo explican el 70, casi 80% de crecimiento del PIB, sino que además están integrados y que además tienen obras de infraestructura, porque no se trata solo de bajar aranceles, después tenés que hacer que tus empresas sean competitivas para tener infraestructura. Y esto es el mundo, y lo que está apagado, o lo que está gris, es los que no están en este juego. Entonces, obviamente, parte de América del Sur no está en este juego. ¿Por qué? Porque el Mercosur no estuvo a la altura en reaccionar a las tendencias internacionales. Hoy, ¿qué pasa en el mundo? Hay estos megabloques. China, Corea y Japón están negociando un acuerdo comercial. El RCEP, que es un acuerdo que vincula a 16 economías de Asia-Pacífico, están cerrando un acuerdo comercial. Si estos señores cierran un acuerdo, acá adentro hay más gente que afuera del mundo. Entonces estamos hablando de más de 3.500 millones de personas que van a estar reunidas en un mismo acuerdo comercial. Después tenemos a conocer el TPP-11, que es el TPP, ¿se acuerdan aquel acuerdo de Estados Unidos? Que se fue Trump cuando asumió y quedó el TPP-11. Ese es un acuerdo que siguió adelante y que va a entrar en vigencia ahora antes de fin de año. Y África, que estaba totalmente apagado, porque en África lo que vemos es muy poco, pero en África hay plantas de automóviles, en África hay desarrollos, en África hay inversiones de China muy importantes. África acaba de lanzar una zona de libre comercio entre una gran cantidad de países, prácticamente todo el continente. África está reaccionando a gran velocidad. Un comentario sobre la renegociación del TLC-CAN. Esto es el acuerdo de Estados Unidos, Canadá, México. Quiero reconocer que en este acuerdo lo que vi es una enorme dosis de pragmatismo. Acá México dijo, yo voy a quedar afuera de esta negociación y el 80% de mis exportaciones van a Estados Unidos. ¿Puedo darme el lujo de eso? No. Algunas cosas tuvo que ceder. Porque en el mundo de reconfiguración actual, ojo que a veces hay que dar 2 pasos para atrás para dar 4 para adelante, Yo creo que estamos en esa situación. Es muy probable que muchos tengamos que perder algo para después ganar más. Y ganar más en el largo plazo. Estamos en ese momento. Y yo creo que México lo leyó muy bien Estados Unidos también. Canadá demoró un poco más en reaccionar, por los estilos presidenciales también, que están marcando mucho. Y después se tuvo que subir al barco. Se subió tarde, pero se subió. Esto no les voy a leer todo esto. Lo único que quiero dejarles es un mensaje de que hoy los tratados de libre comercio son cualquier cosa menos aranceles. Digo, del reciente TLC que cerraron Brasil y Chile, de lo único que se habla es del roaming. Entonces, ¿el roaming es comercio? Sí que es comercio, porque si yo lo que hago a través de mi celular es comprar un ticket aéreo para que se me haga más fácil el entorno de mis negocios, claro que es comercio. Entonces, aspectos audiovisuales es comercio, protección civil es comercio, políticas de innovación es comercio. Todos estos son los temas que se están negociando actualmente. Y este tema preocupa especialmente en Uruguay, porque la agenda que tiene Uruguay es bastante poco activa en estos temas, porque no tenemos acuerdos comerciales. Entonces, estos son los temas que se debaten hoy y necesariamente tenemos que incluir en la agenda. Me preocupa algo, la agenda antigua
con respecto a la agenda moderna. Acabo de decir que los nuevos temas se están integrando, por lo tanto el roaming forma parte de los acuerdos. Pero lo más llamativo es que la agenda antigua, por decirlo de cierta forma, migraciones, cuestiones ambientales, problemas limítrofes, la ruta del Ártico, que empieza a ser un gran problema, esto sigue estando cada vez más presente. Entonces, el desafío que tenemos en este mundo de reconfiguración actual es lidiar con una agenda supermoderna, robótica, economía digital, ¿qué hacemos con el empleo? ¿A qué nos vamos a dedicar? Con una agenda clásica, Guerra Fría, Ucrania, Rusia, problemas limítrofes, el tema de las migraciones, lo que vemos ahora en la frontera con Estados Unidos, temas políticos clásicos como en Venezuela, etcétera. Complicado, ¿no? Mercosur, y con esto termino. El Mercosur es, obviamente, un acuerdo que ha logrado tener ciertos avances con los vecinos más cercanos. Acuerdos con Perú, con Bolivia, con Chile, con Cuba, con México. Algo cerró con Israel, con India un acuerdo muy limitado, Egipto y algo con Sudáfrica, acuerdos muy limitados. Resumo la agenda externa del Mercosur, lo que implica qué acuerdos tiene Uruguay. Bueno, Uruguay tiene un acuerdo bilateral con México que no es con el Mercosur, que es el único antecedente bilateral, ahora se le suma el de Chile, pero no son comparables, que tiene Uruguay. Pero la realidad es esta del Mercosur. Estos son los acuerdos que tiene el Mercosur hoy. Quiere decir, este es el mundo más dinámico a nivel internacional, el que consume más servicios, el que consume más bienes agrícolas y agroindustriales, y no tenés ningún acuerdo comercial. Tenés un acuerdo comercial solo con la región, y acá con India es un acuerdo muy limitado, y con Sudáfrica también. El problema es enorme, porque los empresarios hoy no tienen condiciones mínimas para enfrentar este nuevo mundo, porque no está realizado lo básico. Lo básico es cerrar acuerdos y después comenzar a mejorar la competitividad de las empresas, a promocionar mejor, etcétera. Si bien es cierto que hay muchas negociaciones en curso, y es lo que alega el gobierno actualmente, sí, es cierto, hay negociaciones en curso. El problema es que no se cierran. Porque les pongo un ejemplo, seguimos diciendo que vamos a cerrar el acuerdo con la Unión Europea y este acuerdo se negocia técnicamente desde el año 2000 en adelante. Entonces, es medio complicado, ¿no?, sostener una negociación por tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo que le pedimos al gobierno es, por favor, hay que intentar apurar el cierre de acuerdos comerciales. ¿Cuál es el problema? No dependen de vos, dependen de Brasil o de Argentina, y ahí está el Mercosur. Hay algunos otros contactos con varias economías, pero no son todavía negociaciones abiertas. Y después tenés el TLC con Chile, que es otro antecedente bilateral, pero que los bienes ya estaban incluidos. Lo que se hizo fue incorporar algunas otras disciplinas. ¿Es un buen antecedente? Sí, claro. El gran problema es que este acuerdo se discutió, digamos, en un partido político y no en el Parlamento. Acá tiene que quedar bien claro. El presidente dice que se negocia un acuerdo, lo mandata el Ejecutivo, lo negocia el Ejecutivo a través de los diferentes ministerios y lo aprueba el Parlamento, no un plenario de un partido político. Gran error. Finalmente se aprobó y falta para que entre en vigencia. ¿Es un buen antecedente? Sí lo es, pero preocupa mucho la discusión que se dio con este Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa en la región? Mientras nosotros no tenemos acuerdos comerciales, Chile tiene 25, Colombia tiene 13, México tiene 20, Perú tiene 20, y estos son todos competidores nuestros, pero si hacemos este análisis con otras economías nos pasa lo mismo. Panamá, miren la cantidad de acuerdos que tiene, además de que está obviamente ubicado mejor que nosotros, que estamos lejos del mundo y que tiene el canal y todo lo que ya sabemos, pero además de eso tiene acuerdos comerciales. Lo que digo es algo más. No es que el acuerdo comercial me va a hacer aumentar el PIB per cápita, voy a pasar a ser un país súper desarrollado. No, es un instrumento más del desarrollo. La Alianza del Pacífico también se está moviendo más rápido que el Mercosur. Estos países, Colombia, Perú, Chile y México, en todos los indicadores de competitividad superan a los del Mercosur. Termino. Algunas conclusiones. El mundo avanza a otros ritmos en términos de iniciación internacional y se presenta un contexto cada vez más convulsionado. El mundo sigue estando a otra velocidad. Yo sinceramente no veo en Uruguay esta velocidad. No veo que en nuestras cancillerías tengamos los debates que tenemos que tener. Y esto tiene que ver un poco también con la lentitud del Mercosur. ¿Por qué? Porque Brasil y Argentina no se pueden mover a esa velocidad.
Primero porque tienen una industria mucho más grande que la nuestra, entonces son mucho más proteccionistas que nosotros. Siguen siendo proteccionistas, porque hay un gran error de creer que porque cambia el presidente, uno deja de ser proteccionista. Porque Macri es liberal, se acabó el proteccionismo en Argentina. No. Siguen siendo proteccionistas. Brasil, siguen siendo proteccionistas. Y ahora en Brasil hay un cambio de gobierno y Bolsonaro tiene bastante visión proteccionista. Entonces, estamos en un mundo muy convulsionado porque no hay liderazgos. Trump complica, Europa está en situaciones bien complejas, Xi Jinping intenta buscar un liderazgo, pero va a ser bien difícil que eso permee en el mundo occidental. Hay que reformular el Mercosur para dinamizar la agenda externa. Ojalá que yo sé que los temas de inserción internacional no son los más relevantes, al final los más relevantes siguen siendo la seguridad, la educación, la infraestructura. Pero ojalá podamos hacer, los académicos y todos los que ustedes pueden, y acá veo mucha gente que puede empujar para eso, que esta discusión esté en los debates de los partidos políticos para las próximas elecciones. La importancia de abrirse al mundo y la importancia de contar con un Mercosur que nos permita flexibilidades para reaccionar. Si seguimos esperando el Mercosur, vamos a seguir perdiendo terreno. No se trata esto de blanco-negro, no se trata de irse del Mercosur. Se trata de tener un nuevo Mercosur, un Mercosur distinto. El TLC de Chile es podríamos decir, el éxito que va a mostrar este gobierno en política internacional. Está bien, es una estrategia que lo acerca a Uruguay a la Alianza del Pacífico. Brasil y Argentina también cerraron un acuerdo similar. Está bien, es insuficiente. En 5 años, con la velocidad que se mueve el mundo, es insuficiente. Muy insuficiente. Para los empresarios que necesitan acceder. El país debe discutir la importancia de avanzar en su inserción en Asia-Pacífico para mejorar la competitividad de exportaciones. Más Asia-Pacífico, más conocimiento sobre China, más conocimiento sobre el sudeste asiático, más conocimiento sobre Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Nos está faltando eso, en todos los ámbitos. Y miren, cuando yo digo algo que voy a decir ahora, también me critican y dicen, pero Ignacio, te estás criticando a vos mismo. Yo estoy convencido que este país necesita mejores técnicos, un mejor gobierno, un mejor sindicato, mejores empresarios y mejores académicos. Tenemos mucho por hacer todavía para enfrentar este nuevo mundo. ¿Tenemos gente muy valiosa? Sí, pero cuando a veces se dan discusiones tan increíbles como decir que un texto dice algo que no dice, bueno, ahí el argumento técnico se pierde. Y si no está el argumento técnico para debatir, ¿cómo hacemos? Si el Senado o la Cámara de Diputados te dice el texto de Chile dice algo que no dice, ¿cómo argumentamos en contra? Es muy difícil, ¿eh? Entonces, yo creo que en este país los debates nacionales sobre el comercio internacional tienen que ayornarse. Sigo pensando que miramos todo esto que acabamos de ver de forma demasiado rápida, por supuesto, con un lente de la década del 60. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por darnos cuenta que en el mundo están pasando y se están dando transformaciones que tarde o temprano nos van a impactar. Esta película ya empezó y Uruguay, a mi juicio, no la está viendo. Muchas gracias.